Hoy es momento, bueno, ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado para seguir hablando de este polémico audio del expresidente Evo Morales dando órdenes de cercar ciudades en Bolivia. Quiero dar la bienvenida al licenciado Miguel Jiménez, quien hoy nos acompaña, internacionalista. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Fernando, y a toda la teleaudiencia que nos acompaña. Nos gustaría, licenciado, dividir esto en dos partes. Ya sabemos todo el proceso y cómo se va a conocer este audio. Desde el punto de vista internacional, queremos hablar inicialmente qué es un asilo político, qué se permite, qué no, de qué constan estos tratados internacionales, para entender como contexto y luego pasar a las consecuencias que habrían a raíz de esto para Evo Morales. Muy bien, es importante señalar que el asilo político en sus diferentes vertientes, como asilo diplomático o asilo territorial, es una institución del derecho internacional humanitario que está consagrado en sendos tratados y convenciones internacionales. Podríamos mencionar la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1939 e inclusive la de Caracas de la década del 50, que básicamente dan como una potestad soberana de un Estado brindar el asilo a aquellas personas que su vida corre peligro o que están siendo perseguidas por motivaciones de tipo político, ideológico, religiosa, entre otras. Esa es la solicitud que ahora está en curso y que seguro próximamente se le va a otorgar al expresidente Evo Morales, ofrecido por el gobierno mexicano, que es importante mencionar, tiene una larga tradición, que además está plasmada en leyes nacionales de ese país y en su propia constitución, para otorgar el asilo político. Ahora bien, ¿qué condiciones tiene que tener el asilado para respetar ese derecho de asilo? ¿Qué es lo que puede y lo que no puede hacer como asilado? La costumbre y la tradición internacional establece que el asilado tiene un bajo perfil, es decir, que no tiene comunicaciones con el exterior, salvo que el gobierno del país que le brinde el asilo, en este caso México, así se lo permita. Y desde luego, más allá de en cuáles convenciones participa México y ha ratificado o no, también está el tema de que no puede alterar el orden público ni hacer política o manifestaciones políticas. Evidentemente, el expresidente Morales incurre en faltas contra esta normativa internacional, pero a mí me parece que el análisis está desde la lógica política y no necesariamente jurídica. Con esto quiero decir que quien facilita las apariciones públicas, las conferencias de prensa y todo el impacto mediático es el gobierno mexicano. O sea que lo que usted nos está diciendo es que según la tradición, ningún asilado, incluyendo a Evo Morales, podría hacer política desde el lugar en el que se le está dando asilo, primero. Y segundo, si él lo está haciendo, porque lo ha venido haciendo a través de las redes sociales, ha conseguido entrevistas, etcétera, es porque el gobierno mexicano se lo está permitiendo. Así es una cuestión política que en este caso seguramente tendrá costos de naturaleza política interna y externa muy altas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego se entiende también desde esta nueva lógica que continúa al Foro de San Pablo, que es el Grupo de Puebla, ¿verdad? De una ciudad mexicana donde líderes de izquierda están coordinando nuevas acciones porque se puede advertir que en el campo internacional Evo Morales es uno de los últimos líderes que representa a ese sector ideológico. Ahora, ¿por qué el gobierno mexicano lo permite? ¿Y hay alguna entidad internacional, alguna organización que pueda de alguna manera castigar al gobierno mexicano por estas acciones que realiza Evo Morales desde el asilo? Bueno, lo permite porque considera que Evo Morales es un aliado político. Eso ha quedado demostrado también en la participación de México en cada una de las sesiones extraordinarias convocadas por el Consejo Permanente de la OEA, donde básicamente ha condenado lo que considera que hubo en Bolivia como golpe de Estado y ha hecho la representación de los intereses nacionales de Bolivia. No hay una instancia que lo pueda, llamémosle así, castigar a México, porque en todo caso, reitero, por encima de la autoridad del Estado no hay una autoridad supranacional. Lo que sí puede existir es que, y ahí podemos ir haciendo la relación con el video publicado el día de ayer, puede haber una revocación del asilo si es que se comprueba que ha incurrido el expresidente en alguna de las causales, que podrían ser atentar contra la paz, tener condena por delitos de lesa humanidad o de guerra.
En esos casos sí, los tratados internacionales le facultan y le obligan a México, en este caso, a retirar la condición de asilo. Bien, todo esto como contexto. Ahora entremos en materia del video, justamente, que es lo que usted nos está comentando. Se conoció el video. ¿Qué sigue ahora? Porque, si bien es cierto, el ministro Murillo ha confirmado que la voz pertenece a Evo Morales, debe haber seguramente algún estudio técnico que compruebe realmente que esto es así. ¿Qué viene de aquí en más? Bueno, una vez comprobado a través de un peritaje técnico que el video es real, tenemos también el dato que el hijo de la persona que está hablando con el presidente así lo comprueba, entonces Alejandro, es un indicio, exactamente, que es muy importante. Luego tendría que haber la formalización de la denuncia. Y ahí podría ser muy importante, volviendo al ámbito internacional, algunos organismos de derechos humanos, como podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por otro lado también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una vez entonces se llega a esos niveles, tiene que haber un curso de acción para que se compruebe y a partir de ahí entonces ya el Estado mexicano tendría que tomar nota de esas conclusiones. O sea que el asilo político a Evo Morales se le puede revocar y si esto llega a ser así, ¿cuándo se daría? Normalmente los tiempos a nivel internacional son un tanto más lentos, ¿no? Yo estoy convencido y espero por el bien del país y la pacificación, que a partir de un calendario electoral, de convocatoria de elecciones, esto se viabilice, tengamos ya estabilidad, tranquilidad, paz social y todavía en el ámbito internacional pueda continuar. Porque en todo caso esto hay que verlo en dos niveles, ¿no? Una cosa es lo que pasa internamente en Bolivia y la crisis política que tenemos, y otra muy diferente ya son las responsabilidades personales del expresidente Morales, por lo que aparenta ser una incitación a la violencia, entre otros aspectos. Estaremos atentos entonces y le agradezco una vez más por este análisis. Es importante conocer su palabra como internacionalista de lo que está sucediendo en nuestro país. El agradecido soy yo y un saludo a la población. El licenciado Miguel Jiménez estuvo con nosotros para hablar de esta posible revocación del asilo político a Evo Morales en México. Continuamos.